Y al aire. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo la han pasado? ¿Qué tal su día? ¿Cómo les ha ido? Qué rico saludarlos en esta noche de jueves, qué rico compartir con cada uno de nuestros seguidores de un momento especial, de un momento cargado de mucha información, de un momento de interacción con nuestros seguidores, hablando de esos temas tan importantes que cada uno de ustedes nos envían constantemente a través de nuestro mensaje interno. Ahí nos envían, nos dicen, bueno, Pipe, queremos que hablen de estos temas y nosotros con todo el gusto comenzamos a tratar de cada uno de ellos. Nosotros nos hemos dedicado a compartir estos likes que cada uno de ellos hace parte de ese compendio de información que siempre tratamos, no solamente con nuestros seguidores, sino con nuestros conocidos, compañeros, todas las personas que hacen parte de este mundo de pronto que nos rodea de la comunicación, y queremos entonces compartir cada uno de ellos hablando de los temas para que ustedes también interactúen, aprovechen este espacio y le saquen el mayor jugo posible. Estén ahí muy atentos de poder aprender muchísimo y recuerden que estos lives los pueden encontrar en IGTV, los van a encontrar al finalizar el live como tal en mi canal, o también lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, lo buscan como André Felipe González con el título del live o también con nuestro invitado especial y ahí pueden encontrarlo y verlo completico para que no tengan ningún inconveniente, y si se lo perdieron, si llegaron tarde, si entraron tarde, bueno, ahí tienen la posibilidad de hacerlo. Marce Torres 89, perdón, Eli Parrae también, y yo creo que ya es hora de invitar a nuestra acostumbrada, la que definitivamente nos resuelve cantidad de inquietudes y comparte esos espacios con nosotros. Llega el momento entonces de a esta hora saludar a Mabel Rojas, que ya se encuentra con nosotros. Mabel, bienvenida por acá nuevamente en tus jueves de live con todas las personas que nos siguen y que aprovechan estos espacios. Hola Pipe, muy buenas noches. ¿Cómo estamos ahí de audio? No, perfecto. Se escucha como como un ecocito, como un eco, como un ruidito que no es que sea molesto, sino que se escucha. Tal vez tú no lo sientas, pero igual es muy breve y no tiene problema. Yo te escucho perfecto, no hay inconveniente. Ok, bueno, un gusto saludarte y un gusto estar aquí nuevamente como tú lo planteas, estos jueves haciendo nuestros live, porque sabemos que hay muchos seguidores que no alcanzan a conectarse a las 7 en punto, pero que después llegan a su casa inmediatamente a ver qué fue lo que sucedió en este encuentro que tenemos aquí los jueves. Sí, exacto. Eso es lo que queremos, que cada uno de ustedes aproveche, reitero, los espacios, cuenten sus anécdotas, pregunten, cuenten sus testimonios. Mejor dicho, hagamos de esto algo muy interactivo. Incluso, pues, podemos también tener en nuestra cola de pendientes, Mabel, que me parece importantísimo. Me gustó mucho la dinámica que estábamos haciendo, ese consultorio virtual que teníamos anteriormente y que en algún momento también realizamos de manera abierta, la gente preguntando sobre diferentes temas. Sí, así es, claro que sí. La idea es que todos nuestros seguidores o todas las personas que están interesadas en aprovechar este espacio para usarlo como una consultoría terapéutica, pues bienvenidos. Es la oportunidad de hacer todas esas preguntas que no sabemos a quién hacérsela o no tenemos forma muy fácil de acceder o por la EPS o particularmente a un psicólogo. Entonces, pues los invito a que aprovechen este espacio para que hagan todas esas consultas. Bueno, Mabel, ¿cómo has estado tú, tu semana, el trabajo con toda la gente de Enlace Corporativo? ¿Cómo ha sido el proceso para esta semana que ya estamos hablando, es la última completa del mes de junio? Porque ya la próxima semana estaremos dando la apertura ya al mes de julio. Así es, terminando el mes con mucha variante respecto a la convocatoria de pacientes. Estamos entrando en vacaciones, entonces algunos están tratando de cerrar sus tratamientos o de organizarse para postergar o trabajar hasta cierto punto, porque muchos ya están pensando que aunque se siguen cuidando, pues están planeando salir, descansar. Entonces eso hace que la consulta varíe un poco. Algunos estaban quejando porque casi no había espacio para la agenda, pues esta es la época en que la agenda de nuestro equipo terapéutico está un poquitico más que floja, es como que hay más oportunidad de durante el día hacer ajustes porque hay pacientes que cancelan, así que todos los que estén interesados en aprovechar esta época de vacaciones para retornar o por primera vez ir al psicólogo, pues bienvenidos a nuestra consulta acá en Enlace Corporativo.
Antes de iniciar nuestro tema del día, Mabel, yo sí quiero preguntarte algo y es a término no solamente personal, sino a término de lo que tú realizas con todo el equipo de trabajo de Enlace Corporativo. Y es que ya te has dado cuenta de que este mes ha sido prácticamente el mes en el cual muchos de pronto campos se están reactivando, tal vez un poco más obligado que por necesidad, porque también hemos estado en el pico más alto a nivel de fallecimientos y a nivel también de contagios de la COVID-19. ¿Cuál es tu percepción personal? Ya sabemos que tú y tu equipo están trabajando también de manera virtual, lo están haciendo de la mejor manera posible y también con los protocolos, pero ¿cuál es tu percepción personal de cómo ha venido también en crecimiento esta época a nivel de contagios, a nivel de fallecimientos y a nivel también de esa reactivación obligada que se tiene que hacer en diferentes lugares del país y en diferentes lugares del mundo? Bueno, la reactivación es un hecho. Sin embargo, antes de reactivarse o antes de tener como los permisos o el aval de las directrices gubernamentales, también sabemos que muchas personas les ha costado cuidarse a sí mismos y cuidar de otros, y parte de eso tiene que ver un poco el pico que ahora mucha gente sí ve que estamos viviendo. Muchos no creían, a estas alturas muchos creían todavía que el virus era una mentira. Es real que todavía nos quedan muchas incógnitas respecto a lo que el virus se refiere, por qué no le da a todo el mundo, por qué a algunos jóvenes, pero más como al adulto mayor, por qué a ciertas patologías que acompañan o de base es más fácil que les dé y a otras no. Bueno, son preguntas que con el tiempo toda la directriz médica nos irá, digamos, solucionando esas incógnitas. Pero sí es claro que el virus existe, no sabemos en qué punto llegue a nuestros hogares. Entonces seguirse cuidando definitivamente es la parte vital, porque muchos no se contagian, pero su cuerpo puede resistir, pero no sus hijos o no los abuelos, no los papás, y es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces hay familias donde todos están contagiados, pero solo uno está en cuidados intensivos. Tengo muchas familias en asesoría psicológica, en atención en crisis en este momento con esa situación. Como que todos se contagiaron, pero les da de diferentes formas. A unos les da sueño solamente, a otros les da mucha fiebre y dolor de cabeza, y otros definitivamente se van de hospitalización, como está el asintomático que definitivamente aparece, digamos, está en medio de todo el virus, todos en casa tienen, pero él parece que no lo tuviera. No tiene ningún síntoma, pero puede estar allí latente. Entonces, como no sabemos por qué a unos organismos sí y a otros no, la base ¿cuál es? Cuidémonos, porque yo puedo ser portador de llevar eso a mis padres, a mis mejores amigos, a mis estudiantes, a mi pareja. Así que seguirse cuidando, el tapabocas, el lavado de manos, evitar las aglomeraciones es bien importante en este momento. No, y además no sé cuál sea la percepción tuya al respecto, no te la he preguntado y si me la quieres contestar o no, estás en vía libre de hacerlo, pero pienso que de todas formas hay que vacunarse, porque la vacunación es también una manera en la cual estamos nosotros evitando caer en una UCI, estamos evitando lo que está sucediendo, tanto incluso que hace unas 2 semanas nadie se iba a vacunar y con toda esta alza, con el pico que se está viviendo, pues se han visto los centros, los megacentros de vacunación llenos, porque la gente ya se ha dado cuenta, como bien tú lo decías, Mabel, que esto no es un chiste, que esto no es un juego, que esto no es inventado. Correcto. Personalmente creo que la vacuna es necesaria. Respeto a las personas que todavía tienen dudas. Es necesario, obviamente, verificar, leer de qué se trata. Hay diferentes tipos de vacuna. Entonces hay unos que dicen yo no me aplicaría sino la de Johnson y Johnson, otros dicen yo solo la Pfizer. Más allá de lo que otros digan, es que la responsabilidad es investigar, es leer, es preguntar a personal capacitado para esto. Entonces es bien importante tomar una decisión, pero no basado en lo que otros nos dicen, sino en lo que nosotros tranquilamente podemos decidir hacer bajo una investigación. Entonces muchas personas dicen no me vacuno porque me han dicho que, y otros dicen en cambio yo sí me vacuno porque me han dicho que. No, no es lo que otros nos dicen. Investiguen, lean un poco, consulten por internet, consulten también con su médico de cabecera o busquen un médico para hablar en profundidad de esto. Sabemos que muchas cosas después también saldrán a la luz, pero en este punto las vacunas se convierten de alguna manera en una barrera protectora.
que me van a poner un chip o que me van a generar no sé qué en el organismo. Por eso es necesario investigar, no quedarnos solo con lo que a veces se dice en redes sociales, sino preguntar, mirar de qué se trata. La vacuna es de alguna manera poner elementos del mismo virus en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se acostumbre a él y haga, digamos, una barrera que proteja a que si el virus se mantiene, pues puedo estar en medio de él sin afectarme de manera tan fuerte. También es verdad que hay personas ya vacunadas que les ha dado, sí, pero en una proporción menor y la afectación logra ser manejable. Todo esto lo pueden averiguar, es necesario que lo averigüen. No se queden con lo que dice Mabel Rojas, no se queden con lo que dice Pipe, no se queden con lo que dice en redes sociales. Investiguen, consulten la Organización Mundial de la Salud, pero también consulten cómo en otros países qué se ha dado con las vacunas, qué se dice de las vacunas, pero consulten fuentes fidedignas, no redes sociales de la generalidad. Bueno, gracias Mabel, porque las palabras las encontraste las indicadas para hacer la recomendación a todas las personas que nos siguen. Por acá incluso la Lola 0314 dice buenas noches, en mi casa nos cuidamos mucho y gracias a Dios hoy me vacunaron a mí. Súper, nos parece súper. También para Totus, tu terapia alternativa y todos los que poco a poco van llegando con nosotros. Ahora sí, Mabel, sin más preámbulos, me pareció muy interesante conocer tu concepto sobre esto que estamos viviendo. Pues también cerremos el mes del padre hablando del padre. El día de hoy queremos tratar un tema que tal vez pueda ser muy extenso, pero ya tú tienes organizado tal vez los tipos de papás más comunes y tal vez los que más se pueden entonces generalizar o por lo menos identificar. Hoy estaremos hablando entonces de los tipos de padre y bueno, Mabel, arranquemos entonces con este tema a ver si podemos nosotros identificar si entre esos tipos está nuestro padre, está el padre de nuestra familia, el que conocemos, el de los amigos, bueno, en fin, para cerrar con broche de oro este mes de los padres. Bueno, arranquemos por dar un resumen muy rápido. Hemos dicho en los anteriores en vivos que el padre es tan importante como la mamá, que mitos como que mamá solo hay una y papá es cualquiera nos hace mucho daño como sociedad porque seguimos formando niños. Las siguientes generaciones traen niños, traen varones que se harán adultos. Entonces, si seguimos creyendo o seguimos transmitiendo frases como que ser papá pues no es tan importante o que al fin y al cabo en los hombres pues no hay que confiar, pues esto va a mantenerse y se va a perpetuar en las siguientes generaciones. Si queremos acabar precisamente con tantos hogares donde el padre es el que se va, el que abandona, el que más fácil es infiel o el que maltrata o el que toma trago, no estamos diciendo que no hay mamás que también tienen algunos perfiles, sino que este mes estamos hablando del padre, del hombre papá. Entonces, si queremos romper con esas tradiciones, o más bien esas cadenas generacionales de hogares donde hay separaciones o donde el papá no cumple, el papá no, ni siquiera el apellido lo da, debemos empezar por trabajar en nuestro propio concepto de lo que es el padre y el hombre, sobre todo las mujeres. Las invito a que rompamos con tanta rigidez respecto a que los hombres no sirven o no son necesarios. Eso es falso. Biológica y psicológicamente los hombres y los padres tienen una función y ahora lo vamos a mirar. También vimos en el audio anterior que el padre daba la seguridad y ayudaba a interiorizar la norma. Esto no se lo inventó Mabel Rojas, son estudios que se han hecho por años, desde que la psicología empezó a tener más cabida en la ciencia, en la educación, en los procesos de desarrollo humano, desde que la psicología empezó a mostrarle a la humanidad que habían unos procesos emocionales y estructurales que influían en nuestra personalidad, pues parte de esos estudios han demostrado que los hogares donde hay un papá, las probabilidades de más que éxito, es digamos, las probabilidades de menos riesgo al fracaso son altas. O sea que cuando hay un papá, pero un papá que se compromete, un papá que se vincula, que acompaña, no el papá que llega en la noche pero ni habla con los hijos, o no el padre que vive en otro país y que manda dinero, no, el padre que se vincula, cuando hay un padre presente, cuando hay un padre que acompaña tareas, cuando hay un papá que cuida a esa mamá, cuando hay un papá que prioriza su esposa y sus hijos antes que la vida de soltero, la rumba, el licor, esto genera seguridad y confianza, por tanto se traduce en admiración.
Esto lo hablamos anteriormente y entonces hoy vamos a hablar de los tipos de papás. Entonces, arranquemos precisamente por el papá estable. Un papá estable es aquel que acompaña, un papá que con o sin la mamá, no hay que pedirle que sea papá, sino que ejecuta su rol. Cuando un papá ayuda a hacer tareas, cuando un papá va a las escuelas de padres, va a recibir las notas, cuando un papá acompaña al médico, esto no es por hacerle un favor a la mamá o a los abuelos o a los que viven en casa con el niño. Esto es sencillamente ser papá. Ese es el rol de un papá, ¿sí? Con o sin esposa, pero eso es ser papá. Entonces, el papá estable es el que se preocupa por cuidar de su parentela, hablemoslo como en términos muy de lo social, de lo sociológico, cuida su tribu, cuida su grupo, se vuelve el líder no porque es el que más grita ni el que más plata pone, sino porque está cuidando con sus actitudes las necesidades de los demás, se preocupa o más bien se ocupa de las necesidades de su grupo familiar, sin descuidarse a sí mismo, porque él es el modelo a seguir. Entonces él cuida su proyecto, es ejemplo a seguir en funciones en casa, en el trabajo, en principios y valores. Se equivoca, pero está siempre en ese proceso de transformación, tratando de mejorar aquello que sabe que necesita transformar, porque no es perfecto, pero la clave es que siempre está dispuesto a ser mejor para él y por ende para los suyos. Ese es el padre estable. Bueno, quiero hacer un paréntesis para continuar con los tipos de papá para decir dos cosas. La primera, recuerden que ustedes tienen un cuadrito en la parte inferior derecha que tiene un signo de interrogación. Ese cuadrito lo pueden utilizar para hacer sus preguntas, para hacer sus aportes. Si nos quieren contar qué tipo de papá tienen ustedes o qué características tiene ese papá, nos lo pueden contar, nos escriben ahí y entonces ahí vamos a estar interactuando con nosotros. Y la número dos, Mabel, es una pregunta haciendo también un paralelo con lo que estabas diciendo porque tocaste un tema o más bien una palabra que es la palabra rol. El rol de papá o del papá estable, pero la pregunta es, ¿qué tan importante es conocer estos roles, Mabel, y si esos roles se pueden mezclar cuando tú eres padre o eres madre? ¿Esos roles son muy explícitos? O sea, ¿son los mismos siempre? ¿O eso implica que dependiendo de la situación puedes tener roles diferentes a la hora de la crianza de tus hijos? Digamos que hay unos roles muy definidos, pero que pueden conjugarse con los otros miembros de la familia, principalmente con la mamá o con una mujer que esté ayudando al proceso educativo. Entonces, un hombre que tiene claro que es el proveedor, pero de pronto se quedó sin trabajo, digamos que el rol del hombre siempre ha sido el proveedor económico, pero esto no quiere decir que las mujeres hoy en día no trabajamos y aportemos, sí lo hacemos. Entonces, digamos que se mezclan. ¿Dónde está la importancia? En no pisar al otro, en no, ninguno de los dos se vuelve rival del otro, no es una competencia de géneros, no es una competencia de parentalidad, no es a ver cuál de los dos progenitores o cuál de los dos es más amado o da más regalos, no se trata de esto, se trata de hacer un trabajo en equipo, ¿sí? Y si son pareja, con mayor razón. Siempre le digo a las parejas que atiendo acá en Enlace que hay una frase que usan mucho los sacerdotes o las religiones cuando generan un matrimonio, es un texto bíblico que dice que ahora son una sola carne. Entonces, cuando nos están casando, ahí en el altar, los que hacemos de alguna manera ceremonia religiosa, ese líder religioso dice, y ahora son una sola carne. Eso no significa dormir en la misma cama. Ser una sola carne es que el uno cuida del otro, se complementan y no es que entonces solo él tiene que llevar la plata o si se quedó sin trabajo entonces hay que reemplazarlo por otro que sí trabaje. No, ser una sola carne es que los dos se ponen de acuerdo y los dos se cuidan. Siempre uso la frase líder de aquí Enlace Corporativo que yo se vuelve como mi eslogan personal y es el amor es cuidar al otro con la actitud, el amor no es un sentimiento. Por eso las parejas los 2 o 3 primeros años se ponen que se desbaratan en la... Llevábamos 10 años de novios y ahora no nos podemos ni ver, porque es en la convivencia donde aprendemos a relacionarnos con el otro y donde me conozco, donde salen esas cosas que yo creía que no tenía, ¿sí? ¿Modelo de dónde? Un poco del modelo de nuestros padres. Entonces, la figura del papá no tiene que
si no trabaja no tiene que salir pues a robar un banco para poder traer plata a la casa, no, los roles se mezclan. Entonces esa parte económica también hoy en día la mujer la ayuda a sustentar, el padre ya se vincula más y por los cambios socioeconómicos es necesario, un papá necesita también lavar loza porque es que no es la loza de la mamá ni de los hijos, es la loza de la casa. Un papá barre la casa porque es que es la casa de todos. Un papá lleva a los niños al colegio porque también son sus hijos. Un papá va al médico a llevar el control del bebé. Un papá lava la ropa, la extiende. ¿Por qué? Porque hoy en día los roles se mezclan y esto es lo que les he dicho también, se llama trabajo colaborativo, cuando papá y mamá hacen funciones similares y eso no lo hace a él menos masculino ni a ella menos femenina, simplemente comparten roles, comparten tareas y los chicos están viendo esto. Cuando la pareja comparte tareas, eso ayuda a que el vínculo se fortalezca. Si el vínculo está fortalecido, los chicos generan un poco de más seguridad. Los estudios psicosociales muestran que las familias donde las parejas logran atravesar esas crisis que todas las parejas tienen, pero las atraviesan y logran cuidarse mutuamente, trabajan en equipo, los chicos bajo esa percepción son más estables, hay menos indisciplina, menos depresión en los adolescentes y menos rebeldía. La puede haber, pero en menor proporción. Bueno, importante tener en cuenta estos roles entonces, para qué están establecidos y cómo hacerlos. Entonces arrancamos con una característica, con un tipo de papá que es el papá Estable, que es el que estable se compromete. Y vamos con el siguiente, que es ¿cuál, Mabel? El número 2 es el padre físicamente ausente. Es el padre que vive en casa, pero nunca está. Es un padre que puede ser proveedor, incluso puede traer las medicinas del médico, ir por las notas, pero no se vincula, nunca está en casa. Cuando el padre no está en casa, no se logra hacer el vínculo completo con papá. Los chicos aprenden a vivir con esa ausencia, saben que existe, se menciona el papá, incluso muchos papás en ese sentido se vuelven el coco, porque los amenazan con él, ¿no? Le voy a contar a su papá, pero el papá nunca llega, o cuando llega ya estoy dormido, como niño o como niña, entonces no se comparte. Sé que vive en casa, sé dónde está su ropa, cuál es su lugar en la mesa, pero en realidad nunca está. Esto genera en la psiquis infantil futuros apegos, porque son niños que crecen con ese vacío y pueden salir a buscarlo, aprenden a depender fácilmente de otros porque ese vacío no quedó resuelto, o más bien el vínculo. Recuerden que alguna vez les conté que los apegos son necesarios, pero los primeros 5 años de vida. Eso se va desprendiendo, pero si un niño no hace el apego con papá porque no está, pues no lo soluciona en su mente, y como no lo soluciona, no va a poder aprender a ser independiente, sino que constantemente va a estar buscando personas. En el caso de las niñas, lo que puede ocurrir es que fácilmente atraiga relaciones donde su pareja tampoco pueda estar. Trabaja mucho o fácilmente se va, entonces son esos amores a distancia. Sí, tiene que ver mucho con la interpretación que de infantes hacemos con ese vínculo con papá. Mamá tiene mucho que ver también, sí, pero hoy estamos hablando del padre, los tipos de padre, entonces vamos en 2. El primero es el padre estable, que es el que se compromete y mantiene el vínculo sin descuidarse a él mismo. Y el segundo es el físicamente ausente. Te hago una comparación con este segundo tipo de papá, el físicamente ausente, porque cuando el papá no puede estar porque está en otro país, sabemos que ahora es muy normal que los papás de pronto se vayan a otro país a trabajar, a mandar dinero, y pues está físicamente ausente, pero igual trata de estar lo más pendiente de su familia. ¿Cómo es el manejo entonces en ese tipo de situación o en ese tipo de circunstancia, Mabel? Digamos que lo ideal sería que pudiese estar, sobre todo los padres que se van a otro país a buscar un mejor futuro, que pudieran organizarse, por eso digo lo ideal, para que mande por su familia. Cuando esto no se da, digamos que los abuelos dicen del ahogado el sombrero, o sea, por lo menos que quede algo. Y es que hoy en día también se facilita mucho las redes sociales, la videollamada, el teléfono, que el infante sienta la presencia de su papá, si sea virtualmente. No es igual
no lo reemplaza, nunca se reemplazará el contacto físico que es tan necesario, pero eso es mejor que nada, eso es mejor que a que el niño simplemente se levante un día y ya no vuelva a ver a su papá, ¿sí? Entonces, sí es bien importante mantener ese vínculo, y si es un viaje temporal, tratar de organizarse para que sea el tiempo de separación sea el menos largo posible. Cuando el papá se va y definitivamente no se puede hacer nada más incluso los horarios no permiten que se comunique, eso es como tener un papá que se fue de la casa. Y así funciona desde lo psicológico. Él puede querer a sus hijos, puede mandar dinero, pero psicológicamente no está presente en la vida de sus hijos. Allí normalmente se hace como si cuando un padre se abandona el hogar, y es sugerir a la mamá o a la familia que quedó a cargo del niño que busquen figuras que de alguna manera compensen. No lo va a reemplazar, pero puede minimizar el vacío. Un abuelo, un tío, un padrino, incluso un maestro. Ese es el caso extremo cuando no hay forma de hacer contacto. Mabel, psicológicamente hablando, ¿hay de pronto un tiempo, un lapso de tiempo que uno pueda decir, porque pues ya son cosas que toca hacer por obligación, que pueda haber como, podemos llamarlo nosotros ese distanciamiento, que uno diga que después de X cantidad de tiempo ya la cosa comienza a complicarse y comienza ya a afectar tanto la relación de padres como la relación incluso de pareja en un hogar? Digamos que no hay un tiempo rígidamente establecido, pero obviamente la distancia va ganando en una relación de pareja y por ende también en los hijos. Los hijos se van desacostumbrando y llega un momento en que los mismos chicos no quieren hablar ni siquiera por internet. En muchas consultorías que tenemos acá de familia, los niños dicen, no, es que me da pereza hablar con mi papá por celular, es que no tengo nada de qué hablar. Claro, porque es que el vínculo por eso se forja desde el contacto, porque tú le puedes contar, sí, hoy me fue bien, en la escuela saqué una B, y mañana vamos a ir al laboratorio a hacer X cosa, pero no es lo mismo que si le cuento esto a mi papá mientras vamos por la ciclovía o mientras nos comemos un helado. El contacto físico, la interacción es tan importante como la presencia misma, como el hecho de saber que tengo un papá. Entonces, digamos que el tiempo para tu pregunta específica es de meses, 2, 3 meses, a los 6 meses ya empieza a haber un distanciamiento muy claro, tanto en las parejas mismas como en los niños. Y los niños ya se acostumbran a no ver al papá, entonces juegan con sus amiguitos o están con el abuelo y se van desadaptando, ¿sí? Por eso es tan importante dentro de los planes, si el plan A es llevarse la familia, tratar de que eso sea en el menor tiempo. Y si es imposible, el plan B, que no es tan completo, pero es mejor que nada, mantener el contacto con los niños, ser muy claro, decirles por qué se va papá, no dejar que el papá se vaya y decirle, no, es que el papá se va unos días a trabajar, explíquenle, está en tal país, o nos separamos. Esta es otra, ¿no? Que sea, muchos padres se separan y el padre de familia se va, pero le dicen que está de viaje, y entonces el niño tiene la sensación de, o sea, él sigue estando con nosotros, pero no está. Este es un padre en mi mente, físicamente ausente. Y eso puede hacer que yo desarrolle un temor a la pérdida, porque no hay una claridad. Entonces, para mí puede ser normal como niño ir creciendo, sintiendo que si alguien se va de mi vida, yo no cierro ese capítulo. Son las famosas personas que no logran cerrar ciclos. Se quedan de amigos eternos de los ex, y eso se confunde a veces. ¿Por qué? Porque no hay unos cierres reales cuando somos niños, no nos dicen la verdad, y eso para el cerebro infantil impide que se pise el principio de la realidad. Importantísimo. Entonces, por acá la Lola 0314 nos dice, mi papá es tan funcional y estable, gracias a Dios, que fue quien me enseñó a cocinar. Te amo, papá. Bueno, ahí está el mensaje de parte de la Lola. Pero entonces podríamos decir nosotros que este papá funcional entraría en la categoría de papá estable, o hay otra categoría en la cual lo podemos nosotros colocar. No, entra en la categoría del padre estable. El padre estable es el que no es perfecto, pero está allí y quiere mejorar y se ocupa de mamá para mostrar el modelo de pareja
y se ocupa de él mismo para mostrar el modelo de liderazgo, de cuidar los proyectos personales y disciplina a los hijos, porque no es que es el padre, ese sería el tercer papá, que es el papá flexible, permisivo, que no pone normas y entonces también deja allí un rezago a nivel psicológico. No, el padre estable cocina, pero también puede dar la directriz de, ok, Mabel, la loza esta noche es tuya, ¿sí? Pero él también se compromete. Entonces los chicos les cuesta menos dificultad adaptarse a las reglas, a las normas, a las responsabilidades, a las tareas de hogar, cuando ve a papá y a mamá que también las ejecutan. Bueno, sigan dejando sus preguntas, sus comentarios, nos cuentan qué tipo de papá o qué características tiene el papá que ustedes tienen, lo colocan en el cuadro de la parte inferior, ahí está con el signo de interrogación. Mabel, entonces, el papá estable, el papá físicamente ausente, y el tercero me dices que es ¿cuál? El papá flexible o permisivo. Es un papá complaciente, que quiere ser el amigo del hijo, pero desdibuja la autoridad. Por eso, pues yo invito a la gente a que no use la palabra amigo, porque es que mi amigo es mi par, es mi igual. Mi padre debe ser jerárquicamente superior, y no porque yo no pueda contarle un secreto a mi padre, o no porque yo no pueda hablarle a mi padre, incluso como niña, hablarle de la menstruación. No, el padre puede generar confianza y empatía, pero no ser un igual. El padre necesita tener el nivel de jerarquía para que el niño sienta un líder, una guía. El líder no es el que más grita, entonces no es el papá que grita. Eso no es ser jerarquía estable, eso es ser autoritario. El padre que cumple la jerarquía es el que lidera, el que orienta, el que trabaja el hogar como una hoguera. La hoguera es una guía, un lugar de reposo, un lugar donde recibimos calorcito. La hoguera es liderada por ese hombre que desde el amor también disciplina. Entonces, un padre complaciente pasa por frágil, y eso incluso genera conflictos de pareja. Entonces los chicos empiezan a ver a una mamá enojada, frustrada, porque hay un papá muy complaciente, muy flexible, y entonces ella se bascula a lo masculino, se convierte como en el coco la mamá. Entonces la mamá es la que grita, la que pega, la que manda, y hasta termina mandándolo a él. ¿Qué sucede con el modelo acá? Que los hijos varones empiezan a ver a una matrona y un papá totalmente anulado, desdibujado. No ven una pareja, sino ahí sí se ve una jerarquía, la mamá siendo la mamá del papá. ¿Qué ocurre con los hijos varones? Les va a costar desarrollar su liderazgo y van a salir a conseguirse mujeres que los manden, no mujeres con quien ellos construir, porque no lo están viendo acá. Entonces es bien importante revisar y entender un poco que a veces ese deseo de ser amigos de los hijos pueden desdibujar nuestro liderazgo. Tener liderazgo no es pasar por encima de los hijos. Tener liderazgo es que nuestros hijos cuenten con un guía. Como padres somos guía. Nuestros niños no nacen con la claridad. A veces en ese deseo de que los niños no se frustren, no se enojen, los dejamos hacer todo lo que quieren. Eso hace mucho daño, porque los chicos necesitan, cuando somos niños y adolescentes, la disciplina es saludable para la organización mental. Un chico que crece sin disciplina es un joven que no va a poder autorregularse y va a sufrir más, porque no va a saber manejar sus emociones, no va a saber manejar la tolerancia. Entonces, un chico necesita la disciplina, y si papá está en casa, entonces este padre necesita, sin gritar, sin golpear, mostrar esa firmeza, y en esa firmeza una mamá reposa y se siente tranquila, porque ahí es donde está el trabajo en equipo. No es que la mamá no pueda dar órdenes, lo que pasa es que biológicamente, cuando hay un padre firme, la mamá cantaletea menos, porque no hay necesidad de cantaletear. Bueno, no sé si de pronto respecto a lo que acabas de decir o a lo que estamos hablando, Nora Estela Escobar nos pregunta, ¿cuándo somos madres solteras qué? Me imagino que puede ser hablando del segundo tipo de padre, el físicamente ausente, aunque también puede tener una relación con esos padres flexibles, porque también puede pasar, Mabel, así como tú lo estás diciendo, de que la madre es muy exigente porque le toca a ella lidiar con todo lo de la casa, y el Correcto. niño o la niña, cuando se van a ver con su padre, que vive en otro lado, que puede tener otra familia, es permisivo y le permite hacer absolutamente de todo.
Y muchos, me encanta que pusieras este ejemplo, Pipe, porque en consulta tenemos muchos papás que al salir de casa, como son los que menos tiempo tienen, y muchos papás también ya, como se acaba la relación de pareja, empiezan a hacer vida de soltero y a veces se les complejiza cómo manejar los tiempos. Entonces cuando tienen los chicos les quieren dar gusto, les quieren comprar de todo, pero a veces eso desdibuja lo que mamá hace en semana o los 15 días anteriores por los chicos. Es muy importante que los padres separados dejen el ego a un lado y entiendan que están para siempre criando hijos. Les repito, nunca vamos a decir allá va mi ex hijo, ni allá va mi ex papá o mi ex mamá. Las parejas sí pueden decir eso, pero los hijos son para siempre. Entonces es necesario que los primeros 14 años de vida hagamos equipo, por más que haya terminado la relación mal. Pensar en los hijos es ponerse de acuerdo, no competir, no hablar mal del otro progenitor, sino tratar de cuidar la salud mental de los chicos, no cargarlos con quejas o hablar mal del otro progenitor, no pasar por encima de uno de los progenitores, cumplir los acuerdos, cumplir los horarios. Hay muchas familias que siguen, el ego puede más. Entonces, en una casa se acuesta a las 8 y el otro padre de familia dice, no, en mi casa a las 12 porque acá mando yo, y es que yo soy un padre moderno, pero en realidad le están haciendo daño a los hijos, porque no hay una continuidad en las normas, en las reglas. Entonces, por eso es tan importante no hacerlas, yo no soy mamá o papá para mostrar que soy mejor que el otro. Yo soy mamá y papá porque tengo una responsabilidad de sacar adelante 1, 2 o 3 hijos a esta sociedad. El modelo de padres, la disciplina y el amor es lo que va a dar cuenta de lo que yo voy a entregar a mis hijos para su adultez. Entonces, cuando hay una mamá soltera, se acabó de divorciar o el padre nunca estuvo, si ese papá no está, pues no va a tener problemas de tener que llegar a acuerdos porque ella es la única figura de autoridad. ¿Qué les recomiendo a las mamás a veces que es necesario? Miren la opción de que haya de alguna forma un hombre que le ayude también a mirarle esa parte masculina, más allá de la orientación sexual, porque aquí no estamos diciendo que entonces si el papá no está no va a haber con quién identificarse en el caso de los varones, pero a veces está el modelo de un abuelo, de un tío, de un padrino, siempre se los repito, pero no es que la mamá no pueda sola, claro, ojo, muchas mamitas solteras empiezan a dormir con los hijos, se obsesionan con los hijos porque son ellas las que tienen miedo. Entonces, si esta mamita se quedó soltera, pero ha trabajado su propio dolor, si fue una ruptura amorosa, un abandono, una infidelidad, sanar eso le va a ayudar a que inconscientemente no le traslade su dolor a los hijos. Cuando una mamá no sana su parte emocional, sin darse cuenta puede convertir a sus hijos en su pareja, la pareja simbólica. Entonces tengo mamás que me dicen, es que a mí no me gusta que se me vayan de viaje donde el papá o a visitar a mis papás no sé dónde porque yo siento que no puedo vivir sin ellos. O sea que la del apego es la adulta, no el niño. Quien tiene miedo es la adulta, no el niño. Quien quiere dormir en realidad con el niño en la cama es esa mamá porque quiere tener una compañía allí. Y eso hace que los chicos desdibujen también la autoridad, que cuando crezcan tengan dificultad para independizarse porque tienen un apego simbólico por mamá que no es sano. Los apegos son normales los primeros 5 años. Después de los 5 años, a los 10, a los 15, tener angustia e inseguridad es porque hice apegos que no se resolvieron en los primeros añitos. Pero una mamá soltera puede hacerlo bien en la medida en que ella tiene claras sus emociones. Mabel, para cerrar este tema del papá flexible, entonces podemos afirmar o podemos tumbar esa frase o esa situación que de pronto uno describe, que uno dice que yo soy el mejor amigo de mi papá o mi papá es mi mejor amigo. ¿Está bien llevado eso o realmente es una manera simplemente como de decir, bueno, me llevo bien con él, o uno es mejor uno decir que lo respeta a que sea amigo de él? Yo los invitaría más bien a revisar qué significa la palabra amigo para ustedes. Cuando yo uso la palabra amigo de mi hijo, ¿a qué me refiero? No es que vamos a las mismas fiestas, hablamos de todo, ok, pero él logra reconocer su autoridad. O sea, si usted dice,
acá adentro no consumes droga o acá adentro no tienes relaciones sexuales con tus amigos o tus amigas o a tal hora te acuestas. O sea, usted logra ser la autoridad, porque si yo no soy la autoridad, sino que mi hijo logra manipular eso y logra decirme qué hacer, allí yo tengo una amistad desdibujada. No tengo confianza. Mi hijo lo que hizo fue desdibujar la autoridad. Entonces una cosa es que mi hijo me tenga confianza, pero otra cosa es que crea que soy un igual a él. O sea, yo a un amigo no tengo por qué obedecerle. Un amigo me alcahuetea, un amigo me hace el cuarto, me hace el dos, así como decíamos los de mi generación, ¿sí? Sí. Pero un papá o una mamá no. Sin embargo, he tenido familias donde el papá sale a rumbear con el hijo y se emborrachan por igual. Entonces ahí no se sabe quién es la autoridad, quién es la guía. Tuve un caso donde la mamá prefería que su hijo consumiera droga en la casa con tal de que no se fuera a la calle, pero eso desdibujó totalmente al joven, porque él no sabía entonces cómo regularse, porque si la misma mamá prefería eso con tal de tenerlo en casa, pero miren que era un miedo de mamá, ella prefería que consumiera droga a que estuviera en la calle, como si una cosa fuera más dura que la otra, ¿sí? Entonces, a veces esas falencias en mi rol como adulto puede hacer que sin darme cuenta yo desdibuje mi lugar de guía. El guía es el que muestra el camino, no con gritos, pero tampoco facilitándole todo al chico. Los chicos necesitan reglas porque eso es salud mental. Bueno, importante para que lo tengan en cuenta, para que lo anoten y para que lo pongan en práctica. Hablamos entonces, Mabel, el papá estable, el papá físicamente ausente y el papá flexible. ¿Cuál es el siguiente que vamos a tratar? El papá emocionalmente ausente. Ya hablamos del físico, ahora el emocional. Es un padre que está allí, un padre que incluso puede cenar con nosotros, es un padre que llega a la casa, duerme, lo veo, pero es un padre que no interactúa, no, es un padre que no está pendiente de las necesidades básicas de la familia. Entonces, pues su prioridad es él. Si gana un dinero y hay que cambiar, por ejemplo, la nevera, pero él tiene un deporte, le da prioridad a su deporte. Es un padre que emocionalmente no se conecta. Normalmente no tienen una relación fuerte con la madre, aunque viven juntos, pero no se ve una relación de pareja, sino como cada uno por su lado. Es un papá que puede dar ideas, pero en realidad no tiene tiempo para compartir en familia. Los tiempos son muy limitados, pero vive, duerme, come y se acicala en casa. Entonces físicamente está, pero no hay un vínculo. Entonces, como no hay vínculo, no se crean lazos de confianza. No es la autoridad porque no me genera confianza y no aporta. Incluso puede ni siquiera aportar económicamente aunque viva allí. ¿Por qué? Porque él prioriza otras cosas o porque no es tan egocéntrico que no logra trabajar en él mismo. Son personas egocéntricas que piensan es en ellos aunque viven en casa con sus hijos. Pueden incluso tener relaciones paralelas, entonces viven en casa, no hacen pareja ni siquiera, no hacen vida íntima con su esposa, pero viven en casa porque no están vinculados emocionalmente. Pero los chicos van creciendo y van identificando esto, y esa desconexión puede hacer que se genere baja autoestima en los chicos, porque al ver que es un padre que no se preocupa por las necesidades de ellos, ni físicas ni emocionales, son niños y niñas que van creciendo sintiendo que necesitan entonces buscar la aprobación y la atención de alguien afuera, porque no la obtuvieron de papá y de mamá. Entonces hay muy baja autoestima en los hijos que tienen un padre emocionalmente ausente. Eso sería como haciendo así una descripción no pues no igual, pero sí muy parecida como un papá robot, que simplemente está ahí, pero se dedicas como a cumplir con su presencia, más no con su aporte, más no con su esencia, más no con con los aspectos normales y básicos que debe haber en un hogar. Yo diría que ni siquiera cumple con la presencia porque ellos llegan a dormir si les conviene, pero si hay una fiesta o tienen un viaje, ellos se van. No les interesa si sus hijos
los necesita, si están solos o no. Ellos llegan a dormir porque esa es su casa, ellos usan las cosas de la casa, pero no están pendientes de las necesidades, ni logísticas ni emocionales de la familia. ¿Por qué? Porque él emocionalmente no está conectado. Perfecto, listo. Si tienen algún tipo de padre o tienen alguna descripción característica de los papás que hemos hablado, el estable, el ausente, el físicamente ausente, el flexible o el emocionalmente ausente, pues nos pueden también hablar, recuerden, a través del cuadrito que se encuentra en la parte inferior o lo pueden hacer a través del muro de este live. Bueno, ya llevamos 4. ¿Cuántos nos quedan faltando o cuántos todavía nos faltan más? Faltan 2. Ok, El padre vamos. controlador y el padre violento. Entonces, pasemos primero al controlador. El padre controlador es un padre inseguro que necesita estar encima de los hijos porque tiene mucho terror al fracaso personal. Entonces, constantemente es exigente, crítico, no genera confianza, sino un poco de miedo al principio porque él quiere que no permite el error. Para él el error es un fracaso, no es un proceso de aprendizaje, sino un fracaso. Entonces son padres rígidos, psicorrígidos, que impiden que los chicos desarrollen confianza, incluso autoestima, difícilmente confían en ellos mismos porque es un padre que como todo lo controla, no los deja equivocarse porque si se equivocan les cae encima. Entonces son chicos que no saben explorar, les da miedo todo, tienden a ser introvertidos o se salen del riel y lo que hacen es volverse totalmente rebeldes porque están agobiados con la norma, con el control. Son padres obsesivos con la limpieza, pero también si tienen amiguitos, no los tienen que jugar al pie de la casa. Sus hijos ya tienen 18 años, pero ellos quieren llevarlos hasta a la puerta del cine y volverlo a recoger, difícilmente los deja ir a paseos, no confía en que ellos puedan solos desarrollar una tarea, una actividad. Entonces son seres humanos que se desarrollan dentro de un ambiente de mucha inseguridad. ¿Y qué hace esto en la adultez? Personas sumisas, mujeres sumisas buscando hombres que la lleven como un papá, o hombres con mucha dificultad para sacar adelante su proyecto porque tienen la sombra del papá encima, como que tienen mucho miedo de equivocarse, entonces se pueden volver psicorrígidos o con mucho temor, muy frágiles, o totalmente rebeldes, ¿sí? Que es lo opuesto. A nivel del papá controlador también podemos llamar a ese tipo de papás que en cierta forma buscan que su hijo o que su hija sea imagen y semejanza de él en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando quieren que estudie la misma carrera, cuando quieren que hagan lo mismo que él hace, ¿podríamos catalogarlo, podríamos incluir en este tipo de padres? Sí, aunque algunos principalmente lo que están tratando de hacer es suplir en su hijo lo que ellos no lograron. Un papá controlador en el fondo es un papá inseguro, un papá tan lleno de miedo y frustrado que quiere que su hijo sea superior o cumpla lo que él no cumplió, pero entonces lo agobia y lo lleva al rumbo al fracaso, porque ese chico, si logra ser exitoso laboralmente, en el fondo tiene mucho agobio, mucho estrés por equivocarse, entonces no es feliz. Y si no lo logra, pues imagínate, genera depresiones por no poder lograr su proyecto de vida. ¿De dónde viene? De un papá controlador que se vuelve como una sombra. Bueno, perfecto. Y eso también vendría unido un poco a de pronto los esposos que no solamente quieren ser papá controladores, sino que también quieren controlar todo lo relacionado con su pareja y todo lo relacionado con el hogar. Normalmente cuando hay un papá controlador, son esposos controladores que a veces se convierten en papás abusivos de sus esposas y se consiguen mujeres que a la vez son sumisas. Entonces, para que ese hogar se perpetúe es porque hay una esposa sumisa. Y si hay una esposa sumisa es porque esa mujer en su niñez seguramente o tuvo ausencia de un padre o también fue un papá controlador. Entonces, continuó la cadena generacional. Bueno, perfecto. Estable, físicamente ausente, flexible, emocionalmente ausente y controlador. ¿Y el sexto sería? El padre violento, que acá ya el control es una forma de violencia psicológica, ¿no? Pero acá esta violencia ya es más evidente, es la violencia visiblemente real, que es a través del castigo físico, de las palabras que hieren y acaban con alguien. Son padres
que asumen que la autoridad tiene que ir acompañada de gritos y golpes. Confunden la autoridad con autoritarismo. Entonces, no tienen la habilidad para comunicarse, sino para dar órdenes. Esto al principio hace que la familia, sus hijos, le tengan miedo, pero posteriormente ese miedo se convierte en irrespeto o en desligación emocional, porque hay hijos que crecen con tanto agobio con esto que terminan, cuando ya se sienten poderosos, sobre todo los hijos varones, aunque hay mujeres que lo logran hacer, se van en contra de ese padre y ya lo confrontan. Normalmente tienden a ser violentos con las esposas, entonces si golpea a la esposa y los hijos, crea mucha inestabilidad psicológica y emocional en los hijos. Puede crear seres humanos narcisistas, o sea, con incapacidad para poder empatizar con otros, siempre buscando manipular a los demás. O puede crear personas tan permisivas, tan frágiles, con tan baja autoestima, que se queden allí o consigan parejas en un futuro que también los maltrate. Porque el padre violento normalmente daña totalmente la psiquis emocional de los hijos. Bueno, hablando de este padre violento, Mabel, yo sí quiero hacer un paralelo como siempre lo hacemos, y el paralelo es el siguiente. En nuestra época, en la época en la que nosotros nos criamos, pues nuestros padres nos criaban, digámoslo así vulgarmente hablando, a punta de chancleta, a punta de lo que se encontraran, con lo que se encontraran nos pegaban, y mira que esto nos ayudó. Pues podemos decir que en cierta forma nos ayudó a formar como personas de bien, o personas que por lo menos tienen el concepto claro a nivel de lo que es el proceso de educación. Pero mira el paralelo con el ahora. El ahora es que literal ahora los padres no pueden ni tocarle un pelo a sus hijos, porque una de dos, o le reaccionan y se le igualan, o entonces son denunciados por maltrato directo, así simplemente sea un golpecito muy leve. ¿Cómo hacer entonces ese paralelo ahora que estamos hablando del padre violento? Bueno, yo lo que les diría a todos los padres es que cuando tenemos que recurrir al castigo físico, Pipe, es porque perdimos el control desde el principio. Sin embargo, muchas veces una cachetadita bien dada o una cogidita de brazo y lo siento, a veces es necesario cuando los chicos están perdiendo el norte. Pero yo no tendría necesidad de llegar a la chancleta o al correazo, que fue a lo que llegaron nuestros padres, si de pronto hubiesen ciertas cosas un poquitito más claras. Obviamente, que haya una disciplina y un líder que disciplina en la casa era importante. En nuestra época existía un poco más claro. Hoy en día se ha desdibujado más y eso también influye. Nosotros pasamos, Pipe, de la época en que le teníamos miedo a los papás y nosotros mismos ahora le tenemos miedo a los hijos. Entonces somos una generación de miedosos. El miedo al papá porque me daba con la chancleta o con el cable de la plancha. Y ahora el miedo a mi hijo porque de pronto se me deprime y se me suicida o me demanda. Entonces, lastimosamente, digamos que los seres humanos nos hemos perdido en muchos elementos. ¿Cuál es la clave allí? Una educación basada en la disciplina con amor. Si desde que el bebé nace hay disciplina, vuelvo y les repito, la disciplina no es autoritarismo, disciplina es impartir unas pautas, unas normas para que el bebé desde pequeñito se forje en ellas. Pero si yo quiero, a mi bebé lo dejo hacer lo que quiere, lo acuesto a diferentes horas, a los 2 años golpea a la familia en la cara y nos toteamos de la risa, a los 5 años no recoge los juguetes y yo se los recojo y no importa, a los 6 años tira la sopa porque no quiere eso y entonces yo corro a limpiar sola y le digo que quiere papito porque de pronto se me desnutre si hoy no almuerza. Esos miedos nuestros hacen que los chicos se descontrolen. La disciplina ayuda a la autorregulación. Un niño necesita aprender de disciplina desde que nace. ¿Cuál es la primera disciplina? Ponerle un horario para bañarlo, un horario para dormir, un horario para tomar el sol. ¿Eso cuándo se hace? Los primeros meses de vida. Después de eso, ¿cuál es la disciplina? ¿Dónde duerme? ¿Dónde están sus juguetes? ¿Cómo debe, a qué hora los recoge? Horarios para jugar, cuando entra al jardín, dónde va su ropita sucia, enseñarle que esto va en tal cesta. Este tipo de responsabilidades de acuerdo a la edad son una forma de disciplinar,
que el niño sienta que hay un líder. Pero si en la casa manda el abuelo, el tío, el vecino, la mamá, un poco de figuras intentando mandar, pero ellos mismos ni siquiera son modelo, no compartimos tiempo suficiente, entonces cuando estoy con él le quiero dar de todo, nos vamos a esas exageraciones que hacen que nuestros chicos forjen una idea errada o confusa de la autoridad y de la disciplina. Si hay disciplina y amor, no tiene por qué haber violencia. En nuestra época, pues, había un poco más una educación basada en el miedo, porque eso creían nuestros padres, que si les teníamos miedo, eso era respeto. Digamos que no nos traumatizamos, pero algunas familias sí crearon ciertos parámetros en ciertos adultos. Yo tengo en consulta adultos que por los tipos de castigos no son ladrones, no son drogadictos, pero tienen algo en su personalidad por resolver, miedos, incluso violencia, se volvieron violentos como papás o como esposos, y me doy cuenta que a ellos los castigaban amarrándolos a un palo en el patio en el palo de mango en el patio de la casa. O sea, sí es verdad que en nuestra época nuestros padres tuvieron, algunas familias tuvieron unas exageraciones, porque ellos también fueron castigados así. Hoy en día, tratando de equilibrar eso y de disciplinar con amor, resulta que esta misma generación que fuimos castigados con la chancleta, ahora casi que le pasamos la chancleta a los hijos para que nos peguen, ¿sí? Entonces, somos nosotros, es esta generación de padres que debemos de verdad resolver nuestros miedos más profundos para que podamos entregar un liderazgo adecuado a nuestros hijos. Bueno, Mabel, entonces, papá estable, papá físicamente ausente, papá flexible, papá emocionalmente ausente, papá controlador y papá violento. 6 tipos de padres que podemos nosotros caracterizar, que hemos nosotros compartido sus características, de pronto su manera, para hacer como el compendio de este tipo de padre y entrar ya en la parte del resumen de estos tipos de papá. Podemos llamarlo ideal, aunque pues ya hemos tratado nosotros en otros lives que la palabra ideal no se puede manejar, pero ¿cómo podríamos nosotros que sería el papá correctamente adecuado entre estos 6 que hemos tratado el día de hoy, o debería tener como características de cada uno? ¿Cómo sería entonces como para llamar el papá correcto, no ideal, sino el papá correcto? Ok, el papá correcto es un hombre de carne y hueso, que no es perfecto, pero que siempre está en una actitud y en una disposición a revisarse, a informarse, a aprender. Es un hombre que tiene un proyecto de vida, o sea, es visionario, sabe hacia dónde va y por eso mismo se prepara, trabaja en él, en su mejora como humano, porque sabe que en la medida en que él mejore se convierte en un ejemplo. Es un hombre de carne y hueso que aunque se equivoca puede reconocer el error. Es un hombre que sin ser perfecto prioriza a su esposa porque sabe que es su equipo de trabajo, o si no tiene esposa porque se divorció o no vive con la mamá de sus hijos, igual respeta a las mujeres porque sabe que o va a llegar una mujer a su hijo varón o tiene una hija mujer que lo está viendo a él cómo trata a las mujeres. Es un hombre de carne y hueso que siempre está tratando de mejorar como persona porque es el modelo a seguir de sus hijos y sabe que si pone disciplina pero también abraza y que se compromete y hace parte de la familia, no hay que rogarle, no hay que exigirle, porque para él es natural cumplir su rol. Ese es el padre idóneo, un padre estable, no es perfecto, sencillamente es un padre que va en continua transformación. Entonces podríamos decir que el adecuado, el conveniente y el según las características es entregado sería el papá estable, que obviamente puede tener sus inconvenientes, puede tener sus problemas, pero que lo más importante de todo es que siempre está ahí como para intentar resolver y para intentar también enrutar muchas cosas, muchos roles que puede asumir a nivel del padre y muchos roles que incluso también se pueden manejar cuando a él solo le toca lidiar y a él solo le toca sacar adelante una familia. Correcto, es un hombre resiliente. La resiliencia es sobreponerse a las adversidades. Él se puede caer, pero se levanta y le enseña a sus hijos cómo es levantarse, sin pasar por encima de los demás, ni de sus hijos, ni de otra persona. Por eso está en constante transformación. Es un hombre que se ama lo suficiente para poder continuar en su mejora.
No tiene miedo, no necesita esconderse ni disfrazarse, sencillamente está tratando de ser un buen ser humano. Me estoy acordando de una palabra que alguna vez me dijiste, que para no decir que el papá perfecto o el papá ideal sería el papá idóneo, ¿cierto? Es más o menos como idóneo. Así como en una pareja el hombre idóneo, no ideal, porque no existe, el ideal es el de los cuentos de hadas. Sí. El papá idóneo es el hombre que, aunque tiene cosas por mejorar, siempre está en esa continua transformación. Por eso Bueno, no entonces, abusa de su autoridad. ajá. Entonces me parece importante que cambiemos un poquito ese chip, que ya muchas veces hay muchas personas que lo hacen porque reconocen, así como dicen, ah, no, es que mi mamá es perfecta, mi mamá no tiene falla, mi mamá, mejor dicho, nunca la ha embarrado, mi mamá nunca ha hecho nada malo. Pues puede que no, puede que uno, para uno la mamá de uno o el papá de uno son, mejor dicho, lo mejor de lo mejor y nadie le llega ni siquiera a los talones, es correcto. Pero entonces cambiar un poquito ese chip y que nosotros mismos le enseñemos a nuestros hijos, a las personas que están en ese constante crecimiento, a no llamarle a los papás y a las mamás, y en este caso muy puntual en este mes de los padres, a los papás, ni el papá perfecto ni el papá ideal. Correcto. Son personas idóneas, o sea, con la habilidad para mejorar aquello que sabe que podría interrumpir el fluir de una familia. Entonces, es mal geniado, trabaja en su mal genio. Le falta compartir más tiempo, se esfuerza y se disciplina por llegar a casa y compartir. Es un papá que necesita ser ejemplo a seguir, entonces mira que debe trabajar en él. Ese es el hombre idóneo, no es un hombre perfecto, es un hombre capaz de reconocer sus errores. Eso se llama humildad. Humildad no es pobreza económica, humildad es pobreza de corazón, o sea, no ser capaz de reconocer el error, transformarlo para cuidar de su familia, o sea, para amar. Amar es cuidar al otro con mi actitud. Si mi actitud genera intranquilidad en ti, no te amo. Por eso es que digo que todos los días aprendemos muchísimo de este tema. ¿Algo más entonces para cerrar el tema del día de hoy, Mabel, hablando de los tipos de padre? Sí, por favor, sigamos derrumbando esas frases que los hombres son lo peor, que los hombres todos son infieles, que mamá solo hay uno pero papá es cualquiera. Tumbemos eso, porque si criamos hijos con ese tipo de frases, nuestros hijos varones van a seguir repitiendo el no hacerse cargo. Y las mujeres van a seguir creyendo que los hombres no sirven para nada. Y lo que pensamos lo atraemos, lo vivimos. Entonces una niña que crece escuchando que un hombre no se responsabiliza, otra frase, es que los hijos son de la mamá. ¿Por qué si el papá también engendró? Si el papá le aportó una cuota genética a esto, es su responsabilidad. No es un favor ayudar a lavar platos, no es un favor barrer la casa, no es un favor comprar en el supermercado los víveres. Eso es ser papá, eso es hacer parte de su rol, no es hacer un favor, eso es ejecutar el rol. Bueno, en cada conversación reafirmamos algo, Mabel, que quiero hacerle la invitación a todas las personas que están viendo este video y a los que lo van a ver posteriormente. Nosotros, cuando tenemos problemas de cualquier tipo, uno de los grandes focos de estos problemas o de estas situaciones tiene que ver con lo que ha surgido en nuestro hogar y cuando éramos niños. ¿Eso cómo lo descubren? Lo descubren con tratamiento, lo descubren con terapia, lo descubren también dándole la oportunidad a que todo el equipo de trabajo de Enlace Corporativo, liderado por Mabel Rojas, que también tiene la oportunidad de compartir con nosotros cada jueves, pues tengan esa posibilidad de darle ese espacio tan importante a que ustedes también descubran todo esto. ¿Cómo hacen las personas para conectarse contigo, tus actividades y lo que tienes para hacer en lo que resta ya de este mes, Mabel? Bueno, lo primero, dejar el miedo, el mito de creer que el psicólogo atiende locos. El psicólogo es simplemente una herramienta para que nosotros caigamos en cuenta de cosas por mejorar, que todos lo tenemos, todos los seres humanos. ¿Cómo nos contactan? En el 317-740-6320 es la línea telefónica que también es WhatsApp. Allí les damos toda la información, pero en las redes sociales me pueden seguir. Mi fanpage, Enlace Corporativo, o me siguen en mi muro de Facebook o Instagram como Psicomabel Rojas Vélez. Entonces, toda pregunta, toda inquietud, toda sugerencia de tema que le quieran hacer a Pipe o me quieran hacer en mis redes sociales, pues a través de estos links, a través de estas direcciones electrónicas pueden acceder a nosotros. Y les repito la línea telefónica, 317-740-6320. Bueno, perfecto, Mabel. Creo que ha sido un tema que hemos tratado
tratando de enfocar todo lo relacionado con estas características importantes. Y bueno, se acaba el mes del padre, pero la próxima semana simplemente es un pequeño adelanto sin contarles de qué vamos a hablar. Vamos a tener también un enfoque interesantísimo, muy actual, de lo que pasa con los hombres, con los padres, y hasta ahí les cuento, no les voy a adelantar nada más. Mabel, muchísimas gracias como siempre, un placer compartir contigo, con todas las personas que nos siguen, que están preguntando, y bueno, ya nos estaremos encontrando, si Dios quiere, la próxima semana. Con la ayuda de Dios te veo el próximo jueves. Recuerden, la felicidad no es ausencia de conflictos, sino disfrutar la vida a pesar de las situaciones. Bendiciones, nos vemos la próxima semana, hasta pronto. Chao. Chao, Mabel, feliz noche para